Sí, todavía no, fármaco de la lactancia se llama el medicamento. Ahí ya entra antiplaquetarios, anticoagulantes y trombolitos. Vamos a terminar la parte de anticoagulantes. La vez pasada vimos lo que eran las administraciones endovenosas, como la heparina bajo un peso molecular, y ahora vamos a dar los que son orales, ¿sí? Los anticoagulantes orales se clasifican, así como vimos los antiplaquetarios, de acuerdo a su mecanismo de acción. Ellos también se clasifican según su mecanismo de acción. Vamos a tener los inhibidores de la vitamina K. La vitamina K es un cofactor imprescindible para la activación de la cascada de coagulación. Nosotros cuando nacemos sin producir vitamina K. ¿Por qué? Porque la alimentación obviamente empieza a ser leche materna. La leche materna no es rica en vitamina K. Y después que tenemos que desarrollar una flora intestinal, porque nosotros tenemos 3 fuentes de vitamina K. Alimentos de origen vegetal, la mayoría son hojas de coloración verde, ¿sí? Por ejemplo, hay en la lechuga, hay en la cédula. Casi todas las verduras de coloración verde tienen vitamina K. Hay otras verduras que también la tienen, pero en menor concentración. El pescado, tanto de origen de río como de origen de mar, tienen vitamina K. Y hay otro subtipo de vitamina K que nosotros generamos de acuerdo a nuestra flora intestinal, ¿sí? Porque tenemos K1, K2 y K3. Entonces, cuando uno nace, ¿ustedes dieron pediatría? Bueno, van a dar en pediatría y van a ver que el bebé nace y lo primero que se le hace, se le aplica vitamina K intramuscular. ¿Para qué? Para que ese bebé no haga sangrado espontáneo. ¿Por qué? Porque sin la presencia de vitamina K no se activan, por más que vos tengas factor del 1 al 3 en la cascada de coagulación, la activación no se produce sin presencia de vitamina K. Sabiendo eso, los primeros anticoagulantes orales fueron los inhibidores de la vitamina K, es decir, ellos secuestran. La diferencia es la vía por la cual van a secuestrar, pero como siempre les digo acá, es farmacología clínica. El que quiera hacer investigación
va a profundizar en el sitio exacto donde se produce la inhibición de la vitamina K. A mí me importa que ustedes se acuerden que el acenofumarol y la warfarina son anticoagulantes orales que inhiben a la vitamina K. Ellos, acá luego todos se van a dar por vía oral. La principal interacción del acenofumarol y la warfarina se da con alimentos ricos en vitamina K. ¿Por qué? Porque como les dije, ellos secuestran a la vitamina. Si ustedes comen muchos alimentos con vitamina K, es como decir, yo tengo una cantidad de Pac-Man para comer la vitamina K. Ustedes tienen una concentración X de vitamina K y después a ustedes se les ocurre, yo quiero comer una rica ensalada de lechuga con espinaca y ponerle un poco de berro. ¿Y qué pasa? Aumenta la cantidad de vitamina K, no hay suficiente presencia del anticoagulante en sangre y pierde la potencia. Es por eso que pacientes que están en tratamiento con estos dos medicamentos tienen restringidos ciertos alimentos en su dieta, porque si no pierde la efectividad del medicamento. Igualmente, por ejemplo, si ustedes le hacen una reposición de vitamina K, le digo esto porque hoy en día uno tiene que estar en la medicina científica. Justamente ayer leí un post que hizo una colega endocrinóloga del Brasil, que es muy cierto. Lastimosamente la medicina científica es lenta, es aburrida y no tiene una solución al 100% a todos los problemas, porque no existe eso. Mientras que la medicina comercial de hoy te ofrece una solución rápida, aparentemente, ¿sí? Es todo color de rosa y todo es rápido, es decir, sale, por ejemplo, ahora nosotros tuvimos el tema del lanzamiento de Retatrutide. Ni la Lilly, que es la que está fabricando, todavía no lanzó y hubo algunas promociones. No, gente, no pueden usar, o sea, como les dije, creo que usted al otro grupo, ustedes están comprando medicamentos, están pagando para hacer copaya de medicamentos que todavía no fueron aprobados. Y el problema es que si ustedes usan un medicamento que no tiene licencia y ustedes se complican, tienen un efecto adverso, ¿a quién le van a reclamar? No le pueden reclamar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es un medicamento que no está regulado, no está luego permitido. Entonces, se les va a enfermar al familiar, se les va a morir, en algunos casos hay riesgo de muerte y no van a tener a quién recurrir en la justicia. ¿Sí? Y ahora hay una suerte de gente que quiere hacerse reposición vitamínica. Por le preguntar sobre sus síntomas, no hay ningún síntoma de deficiencia, no hay ninguna señal, pero se quiere poner. Y eso también pasa con la vitamina K. Y les cuento algo. Teníamos con una cardióloga, paciente diabética, con fibrilación auricular, antecedente de una ACV previa. Se va junto a un médico ortomolecular, que lo único que rescato siempre, con el perdón de la palabra, son las primeras 4 letras de la especialidad, y se le ocurre hacerle una sueroterapia y le pone intramuscular una dosis altísima de vitamina K. Y ella estaba anticoagulada con acenofumarol. Hacía 3 años que estaba en perfecto estado, caminando, móvil por sí misma. ¿Qué creen que pasó? Vino otro acento. ¿Ustedes creen que él se fue a decir, sí, fue mi culpa, yo no tenía que haberle hecho vitamina K? Le dijo, ese es porque tu dieta no estaba ajustada. Pagó 750 reales la consulta y pagó la módica suma de 25 millones por su internación en UTI post-ACV. Costó caro el chico. Entonces, acá hay que limitar cuánto va a tener, que obviamente no vamos a sacar 100%, pero se saca.
¿Cuándo van a usar todos los anticoagulantes? Los pacientes con fibrilación auricular, ahí ustedes, no les voy a pedir ahora farmacología, pero cuando lleguen a cardiología, todos los pacientes fibrilados se tienen que hacer una escala que se llama CHA2-VAS, que es el riesgo de que haga un trombo por la fibrilación, y al mismo momento tienen que hacer otra escala que se llama HAS-BLEED. Es decir, calculamos cuál es más pesado, el riesgo de hacer un trombo y tener un infarto o una ACV, o el riesgo de hacer un sangrado espontáneo, y esas son las dos escalas que permiten que ustedes decidan qué paciente se va a anticoagulación. ¿Sí? Si el paciente tuvo tromboembolismo pulmonar, también se queda acá, por ejemplo, fibrilación auricular es tratamiento de por vida. El tromboembolismo pulmonar no. Se detecta cuál fue la causa, porque ustedes pueden tener un accidente de moto con un trauma extenso. El trauma extenso produce mucha inflamación y eso puede favorecer un tromboembolismo pulmonar. Entonces no va a ser para siempre la anticoagulación de ustedes, va a ser temporal y después se suspende. Ustedes pueden haberse hecho justo una liposucción, hicieron un tromboembolismo por exceso, recuerden que eso se quema, se va corriendo sanguínea alguna cantidad, pueden hacer una tromboembolia grasa, se soluciona, se suspende otra vez, ¿sí? Y lo otro que ya vi por tromboembolismo pulmonar, migración de una tromboembolia venosa, pacientes que por ejemplo mezclan cosas, es decir, ya vi pacientes que como iban a ser sometidas a una cirugía, empiezan a tomar justamente anticonceptivos que inhiben la menstruación 2 o 3 meses antes de la cirugía, que va a causar inmovilización y suma. El efecto anticonceptivo siempre hay mayor riesgo de trombosis, eso no se puede determinar hasta que lo vemos en el paciente. Inmovilización y cirugía de gran porte. Suman los 3 factores, son protrombóticos, entonces hacen una embolia pulmonar. ¿Sí? Y en el síndrome antifosfolipídico, dependiendo de la gravedad del síndrome antifosfolipídico. El siguiente grupo son los inhibidores del factor 2A. Fue el primer anticoagulante oral en aparecer sin requerimiento de control laboratorial. Porque eso me olvidé decirles. Los inhibidores de vitamina K requieren un control de INR, que es el International Rating, para ver si lograste anticoagular al paciente. La dosis normal para decir que está anticoagulado es entre 2.5 y 3.5. Ahora, ese valor puede cambiar de acuerdo al paciente de ustedes. Vamos a suponer que justo el paciente de ustedes tiene una prótesis metálica, probablemente tengan que dejarle ahí entre 3 y 3.5. Entonces, dependiendo del paciente de ustedes, de vuelta, eso yo les comento, pero esa es pregunta para clínica médica, el valor de INR varía. Es decir, hay pacientes que tienen que anticoagular más, otros tienen que anticoagular menos. Un INR por debajo de 2 significa que tu paciente no está anticoagulado. Y un INR por encima de 4 significa que te pasas de la anticoagulación y el paciente puede hacer un sangrado espontáneo. Se cepilla los dientes y puede sangrar la encía. Estornuda y le puede sangrar la nariz. ¿Sí? El primer anticoagulante que no requirió que se haga el análisis de control fue el dabigatran, el inhibidor del factor 2 activado, la trombina. Se da por vía oral. Ambos acá, tanto los inhibidores del factor 2A como el factor 10A. El factor 10A, porque ahí se centraron. Si ustedes se acuerdan en la clase pasada, el factor 10 es la unión de la anticoagulación que se inicia por vía intrínseca y vía extrínseca. Ambos también se dan por vía oral y ambos tienen interacciones medicamentosas. Las principales, porque hay muchísimas, son con el omeprazol. El omeprazol, al cambiar la acidez estomacal, va a interactuar con todos los fármacos realmente que funcionan
funcionan en la hemostasia, es decir, con el clopidogrel, con los anticoagulantes orales. ¿Por qué? Porque va a disminuir su absorción, ¿sí? Entonces el omeprazol disminuye la eficacia de antiagregantes y anticoagulantes orales. Y las estatinas aumentan la efectividad tanto de antiagregantes como de anticoagulantes, ¿sí? Después te van a ver en el libro, hay otras interacciones más específicas, por ejemplo con anticonvulsivantes, que ahí lo que significa que si ustedes inician un anticonvulsivante, ustedes tienen que controlarle un poco mejor a su paciente para ver, tienen que avisarle y decirle, mira, vamos a evaluar si tenemos que cambiar o no tu dosis. ¿Cómo? Porque vamos a controlar tu hepatograma, un perfil renal dentro de 3 meses. Si está todo bien, no se ajusta la dosis ni de la Vigatran ni de los inhibidores del factor 10A. En el factor 10A es fácil recordar los nombres porque si ustedes se dan cuenta, tiene la señal adentro: Rivaroxaban, Apixaban, ¿sí? Tiene el XA dentro del nombre. Las ventajas, otra ventaja que tengo que comentarle es, los dos inhibidores de la vitamina K, cuando se inician como anticoagulantes, su efecto anticoagulante demora en alcanzarse. Es decir, no es que ustedes le empiezan hoy y el paciente ya está anticoagulado mañana. No. Normalmente demora de 3 a 5 días. Al iniciar los inhibidores de la vitamina K, cae la concentración de 2 proteínas que son las proteínas C y S. ¿Se acuerdan qué hacían esas 2 proteínas que les dije en la primera clase? Ellos son los factores que impiden que nosotros hagamos trombos en lugares de los capilares. Entonces, una de las reacciones adversas más temidas anteriormente era la necrosis epidérmica y la necrosis intestinal. ¿Por qué? Porque son lugares donde hay circulación terminal, había disminución de la proteína C y S causada por los inhibidores de vitamina K y se formaban trombitos pequeños en lugares de circulación terminal con necrosis. Una necrosis intestinal que causa una perforación puede ser mortal, ¿sí? En la necrosis dérmica le deja una cicatriz fea, pero uno puede vivir con cicatrices feas. ¿Por qué les digo que eso era un problema antes? Porque desde que apareció la heparina de bajo peso molecular, ahora tenemos un equilibrio. Entonces, cuando te van a empezar una senocumarol y una warfarina, se empieza por vía oral, pero se usa concomitante con la heparina de bajo peso molecular. Primero, porque la heparina de bajo peso molecular ya es un anticoagulante, es decir, ya va a evitar que el paciente tenga ese riesgo de trombo durante los 3 a 5 días que la senocumarol y la warfarina van a llegar hasta la concentración mínima efectiva para hacer anticoagulación. ¿Se entiende? Repite, por favor, ¿Cómo? Por favor, repete eso. Que tú, por ejemplo, vas a anticoagular con la senocumarol hoy, 4 de marzo. Pues le vas a poner heparina bajo peso molecular a dosis plena. El paciente tiene 60 kilos, le pones heparina 60 miligramos cada 12 horas. Y le inicias tu senocumarol, 5 miligramos día. Por 3 días va a recibir los dos. Va a recibir la heparina y va a recibir la senocumarol. Al cuarto día le vas a controlar su INR. Si ya está bien, suspendes tu heparina y tu paciente se va de alta con el senocumarol. E é sempre assim, 3 dias? Sí. A senhora pode repetir ali a diminuição do C e C Proteínas C y S. S. Sí. Y eso no pasa con los otros dos. Los inhibidores del factor 2A, de la Vigatran, como los inhibidores del factor 10A, tienen una acción rápida. Es decir, ustedes le quieren anticoagular a su paciente, le inician hoy y para hoy a la noche el paciente ya se considera anticoagulado.
A heparina, ¿cuántos miligramos en todo? La heparina bajo peso molecular se calcula 1 miligramo por kilogramo de peso. Y, por ejemplo, estos dos, como les digo, ustedes inician, el paciente ya se va de alta, considerado anticoagulado en el mismo día. ¿Sí? La dosificación, el Dabigatran, viene en dosis, una sola dosis tiene el Dabigatran, de 110 miligramos. La diferencia es si le van a dar un solo comprimido al día o 2 comprimidos, dependiendo de la cantidad de anticoagulación. Y el Apixaban viene de 5 miligramos, el Rivaroxaban generalmente hay de 10 y de 20 miligramos. La dosis depende del objetivo de anticoagulación y depende también del tamaño del paciente de ustedes. ¿Sí? Todo muy lindo, ¿por qué? Porque ahí no, ustedes pueden comer lo que quieran, no va a interferir, no necesitan hacer laboratorio, no necesitan controlar INR, ¿sí? No hay un control laboratorial para ver si está bien o no la anticoagulación. Pero ¿qué es lo malo? El antídoto. Vamos a suponer que el paciente está anticoagulado, sufre un accidente, tiene una fractura expuesta y está sangrando muchísimo. Si el paciente de ustedes está anticoagulado con acenofumarol, le van a hacer vitamina K intramuscular y van a cortar la acción del acenofumarol o de la warfarina. Los otros fármacos no tienen antídoto aún. Qual que não tem? Ninguno, ni el Dabigatran, ni el Rivaroxaban, ni el Apixaban. Es decir, ese paciente tomó, se anticoaguló, se fue, salió de la consulta, tuvo un accidente de moto, fractura expuesta con sangrado, no van a poder frenar la acción del anticoagulante. ¿Qué van a tener que hacer? Le van a hacer plasma fresco, le van a hacer transfusión de sangre, van a hacer transfusión de plaquetas, pero no tiene antídoto. Eso es lo que le hace todavía, digamos, perder un poquitito de tener el título de ser los anticoagulantes ideales que le habíamos dado en la clase anterior, que tenía ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque cumplen, son orales, tienen una dosis respuesta confiable, no necesitan monitoreo, se toman una sola vez al día, en el caso sobre todo del Rivaroxaban y Apixaban, el Dabigatran sí, a dosis plena se dan 2 veces al día, pero no tienen antídoto. En los efectos adversos, si son anticoagulantes, ¿cuál es el efecto adverso más temido? Hemorragia. ¿Sí? El paciente puede tener una hemorragia. Otras complicaciones, el paciente puede ser alérgico a la molécula, eso no se puede saber hasta que haga una reacción alérgica, ¿sí? Pero son las complicaciones más frecuentes. Lo otro es que tienen que saber que todos los anticoagulantes orales están contraindicados en el embarazo. ¿Cuál era el único anticoagulante que podían hacer en la embarazada? Heparina baixa performada. Muy bien, la heparina de bajo peso. Es el único que se puede hacer en embarazada. Por quê, professora? Porque um e outro não. Porque es la única que no atraviesa barrera placentaria. Todos los otros atraviesan barrera placentaria. Esses inibidores do fator 2A que a senhora está falando, que como efeito adverso é TEC. No, indicaciones. Ah, tá. Por isso que eu não estava entendendo. Porque se é TEP, anticoagulante, como é que causa TEP? Então é indicação. Esas son las indicaciones. De todos pueden usar para estas 3 indicaciones. Esse de baixo é o quê? Síndrome antifosfolipídico. Y todos tienen metabolismo hepático y eliminación renal. Cuando le decimos esas características, tienen metabolismo hepático y eliminación renal,
automáticamente ustedes tienen que saber qué significa. Si el paciente tiene una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, dependiendo del grado de afectación, porque las insuficiencias renales y hepáticas tienen grados de clasificación, se debe ajustar la dosis del medicamento. En insuficiencia renal, por ejemplo, si la paciente ya está en diálisis, ahí hay que saber si es que el tipo de filtro que usan diálisis para ver si se puede o no usar. Los inhibidores del factor 10A, nosotros usamos todavía en pacientes renales en hemodiálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque suelen ser filtrados por la membrana que se usa. Porque significa, si vos tenés una insuficiencia renal y la filtración no saca el medicamento, vas a acumular cada vez más y tu riesgo obviamente de sangrado va a ser mayor. ¿Sí? En la Vigatran sí ya contraindicamos en diálisis, y los inhibidores de vitamina K son los peores. ¿Por qué? Porque varía mucho su concentración, entonces el paciente se va a desanticoagularse mucho. Los menos predecibles en dosis respuesta acá son los inhibidores de la vitamina K. ¿Por qué? Porque como yo les dije, inclusive si vos no estás comiendo muchos alimentos que tengan vitamina K, la flora intestinal puede generar vitamina K. ¿Qué pasa? Que es un fármaco que ustedes lo toman por vía oral y ahí mismo ya puede disminuir la disponibilidad de la vitamina K, o sea, del anticoagulante que se queda unido a la vitamina K a nivel de los intestinos. ¿Sí? Por eso es que es muy variable el dosis respuesta. ¿Alguna pregunta sobre los anticoagulantes orales? Esse 2A também é os inibidores do fator 2A também é contraindicado na diálise. Sí, contraindicado en pacientes dializados. Os inibidores do fator 10A são indicados na hemodiálise e o No. fator 2A é contraindicado. Para pacientes que están en hemodiálisis, los más seguros son los inhibidores del factor 10A. Los otros contraindicados. Sí. Hay una contraindicación absoluta, pero en medicina ustedes tienen que saber si vos tenés una medicación mejor, ¿para qué vas a usar la que más riesgo tiene? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan, a medida que vayan aprendiendo los fármacos, es decir, bueno, esto no es de primera línea, porque, por ejemplo, ustedes ya dieron anticolinérgicos, eso dieron con el doctor Rigonato, ¿verdad? Sí. ¿Dieron todavía? ¿Y qué? ¿Ustedes dieron, no dieron todavía la parte de- Histamina, anticolinóico. Bueno, ahí le voy a dar un ejemplo. Debería haber dado según su programación que me pasó. Nosotros tenemos, por ejemplo, un anticolinérgico que es el bromuro de iosina o de iosinamina, que suele venir asociado al ibuprofeno para quitar el cólico. Luego vos estás menstruando y tenés mucho cólico, se toma Itadolfem, que tiene esa asociación, y calma el cólico. Porque los anticolinérgicos disminuyen la peristalsis intestinal. Ahora, vos me decís, si yo tengo un intestino irritable, ¿yo puedo tomar el bromuro de iosina? Y sí podés, pero no es el mejor. ¿Por qué? Porque es un anticolinérgico, es decir, él tiene un efecto sistémico, te va a hacer que tengas la boca más seca, que disminuya tu contracción de músculo liso en todo el tracto intestinal, te va a causar mayor contracción del esfínter uretral, pudiendo dificultar la micción, te va a causar midriasis. Entonces, hoy en día hay otros medicamentos que son mejores para tratar, porque el síndrome de intestino irritable es una enfermedad crónica. Es decir, el paciente no se va a curar. Puede tener una dieta que mejore, puede tener terapias de manejo del estrés que mejoren su síndrome de intestino irritable, pero no se va a curar. ¿Sí?
Hay enfermedades que usted tiene que saber que no tienen cura y tienen que dejar de mentirse. ¿Por qué le digo esto? Porque la otra vez le escucho a un nutricionista que, como dice uno de mis profesores, anda en el grupo de la sociedad, energúmeno, cuya madre no consumió yodo mientras estaba embarazada de sí mismo. Le estaba diciendo a los pacientes que para evitar tener problemas de tiroides tienen que consumir lugol. El lugol es una sal preparada que vamos a dar más adelante conmigo, con mucha concentración de yodo. Ustedes tienen que saber algo, la tiroides necesita yodo para producir la hormona tiroidea, pero el exceso de yodo produce inhibición de la formación de hormonas tiroideas. Es decir, vos le tenés que dar, pero no le des mucho. ¿Sí? Mi marido, cuando yo le explico cosas hormonales, me dice, Dios mío, con razón las mujeres tienen más hormonas, porque ustedes son igualitos al sistema hormonal. Quieren que se les dé, pero que no se les atosigue. Quieren atención, pero no que sea cargo. Quieren que sea celoso, pero no enfermo. Quieren que sea un poco difícil, pero no tanto, porque si no se enoja contigo. Y sí, las mujeres queremos equilibrio. Nosotros queremos todo equitativo según nos merezcamos. Y así mismo es. Entonces, acá pasa lo mismo. Si vos ya tenés un mejor medicamento, ¿para qué vas a usar aquel que va a tener mayor riesgo? Ahora, una cosa es también, nosotros estamos en un país tercermundista, tanto Brasil como Paraguay, ambos somos tercermundistas. ¿Y qué pasa? Que hay veces que van a estar trabajando en el SUS, en el Mais Médicos, y no van a tener disponible lo más nuevo. Entonces ahí sí van a tener que saber cómo hacer el ajuste. Les digo eso porque, por ejemplo, nosotros en el sistema público, en el ministerio, vas a conseguir máximo acenofumarol y warfarina. No vas a conseguir los otros. Ustedes van a decir, ¿por qué? Porque recuérdense que nuestra salud pública piensa en números. Es decir, tengo que cubrir muchos habitantes y no solo pocos. La warfarina y el acenofumarol tienen un costo de 55 o 60 mil una caja, que a veces viene 30, a veces viene 60. Es decir, para un mes, 2 meses ya tenés, inclusive tu paciente es flaquito, no usa un comprimido de 5, suele usar uno y la mitad alternado y le dura más tiempo. El Dabigatran tiene el módico precio de 370.000 guaraníes, ¿sí? Con descuento. El Rivaroxaban y la Pisaban rondan los 180 a 200.000 guaraníes. Y como les dije, si tu paciente es fibrilado, eso es de por vida. Sin mencionar otros 5 medicamentos, por lo menos 3 más que va a tener que tomar. Porque si es fibrilado, tiene que consumir muchos otros medicamentos más. ¿Sí? ¿Puedo correr esta parte? Yo cuando llegué y vi todo lo que pasaba, me dije, mira, no se suspendió la clase. Dice ella que... Y ahora vamos a dar fibrinolina. ¿Puedo borrar?
parte de la hemostasia, que son los fibrinolíticos. ¿Qué significa lisis? Romper. Los fibrinolíticos, como lo dice bien su nombre, ellos van a romper la fibrina, por eso es fibrinolisis. ¿Se acuerdan que cuando dijimos se forma un coágulo, primero había la agregación plaquetaria, por eso primero dimos antiagregantes plaquetarios, después se forma la red de fibrina y ahí ese trombo se transforma en coágulo, ahí dimos los anticoagulantes, y ahora tenemos que ver cómo le vamos a sacar al coágulo de ahí para restituir el endotelio, que es lo que pasa. Solamente que acá estamos hablando de farmacología. Y me voy a ir de atrás para adelante según el libro de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes comprendan. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de uso de los fibrinolíticos? Infarto agudo del miocardio, sobre todo con elevación de ST. ¿Qué significa una elevación del ST en el electrocardiograma? ¿Me dieron todavía clínica? Fisiología, una elevación. Si ustedes tienen, por ejemplo, un electro que tiene así, y ustedes tienen así, y tiene así. Geralmente um infarto ou aumento de potássio. No, en el aumento de potasio no vas a tener una tunda desipuda, pero vas a tener elevación de supra-ST. Assim. La elevación del ST, del segmento ST, traduce un stop de flujo sanguíneo para el miocardio. Dependiendo de qué cara sea, te está diciendo no hay sangre llegando a esa parte del corazón. Si un músculo no llega a la sangre, no se oxigena, no se nutre, no se puede reparar, entonces lo que pasa es, primero viene fase de atontamiento y después viene la necrosis. Se muere esas células o esa parte del músculo cardíaco. Entonces, cuando ustedes tengan un infarto agudo de miocardio con supra-ST, eso lo van a dar también en clínica médica, tienen dos opciones nomás realmente, ¿sí? Porque te van a dar infarto con supra y sin supra. Vamos a hablar del supra, que es el más grave,